Estamos grabando, ahora sí. Faltaría la Caro y la señora Verónica. Laverito, sí. La señora Yaquerí. Y ahí estaríamos. Voy a aviso que ya estamos. Sí, ahorita. Ya. Hola, estamos esperando. Y nos... Sí, porque ese sí estaba complicado hoy día. El lunes dijo que iba al liceo. ¿Cómo sigue su madre? Eh, Igual o no? Mire, yo hoy día me habló justamente por la reunión y me dice que está por lo menos mejor porque al parecer como está en control, los medicamentos están haciendo efecto. Ya, qué bueno. Porque la presión la tenía descontrolada, Sí, eran sí, muchas las alzas, sí. sí. Entonces ahora como que el medicamento está cumpliendo Su misión. su misión. Así que y lo que estaban esperando era evaluar, también me decía una junta médica, para ver si era necesario operar o no, hacer como una operación tal vez no tan grande, por el Sí, tema de la trombo. sí. Ah, sí, Eso me pero eso contó el otro día. estaba todavía ahí como sujeto a. Sí, lo más fome en este periodo es que uno no puede ir a visitar a las personas. Yo creo que eso es lo más angustiante, fíjate. Sí, no, no hay posibilidad alguna de poder ver. Hola, señora Jacqueline, Hola, soy Jacqueline. ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Hoy la Caro había estado hablando hace poquitito, a ver. Verónica el otro día estaba con problemas de internet, a lo mejor puede que sea eso. Puede ser. Sí. Esperamos 2 minutitos y no empezamos. Sí. Había otra convocatoria a esta misma hora. Yo Sí, que es la casi, de Dual. Sí, la de la charla. Sí, yo casi en realidad estaba ingresando a esa cuando me di cuenta de que estaba mal enfocada. Se enfocó. Ya. ¿Comenzamos? Y se incorporará Berito y Caro. Sí. Mercedes, no sé si podrá conectarse Sí, bien allá. Mercedes está más complicada. Bueno, muy buenos días. Justo está escribiendo la Caro. Un minuto, voy a ver qué. A lo mejor si- Ya, ahora sí. Ahí se va a incorporar la Caro. Bueno, les comento, ¿cierto? Hola, Berito. Ya, estaríamos todos entonces porque la Caro va a ingresar ahora. Eh, Le decía que la idea son tres actividades relacionadas con la calidad y la idea es que al término de estas tres actividades podamos generar elementos de calidad pero prácticos considerando el año 2021, comprometiéndonos como con algunos elementos que son relevantes para el liceo y con
algunas actividades que en este sentido serían necesarias para poder levantar elementos de calidad en el liceo. Esa es la idea de las 3 sesiones, ¿ya? La idea es poder ser bien participativo, porque si no se va a transformar en un monólogo. Y la práctica también. Los aprendizajes se generan de mejor forma cuando uno genera emoción. Es como la forma más adecuada de poder generar aprendizajes que sean más efectivos. Entonces, la primera invitación, porque nuestra historia, ¿cierto?, siempre nos genera emociones. Yo les voy a pedir, como no los puedo ver, que ustedes me vayan contando un poquitito. Lo primero es invitarlos un poquitito a recordar su propia historia y que ustedes se puedan situar o en su educación media o en su época universitaria. Cada uno elija una época que le parezca la más grata y buscando un poquitito esos recuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, Laurita, usted, ¿en cuál prefiere pensar? ¿En su educación media o universitaria? Creo que la universidad fue un poquito más significativa para mí. Bien, gracias. Eduardo, ¿usted? ¿En su educación media o en su educación universitaria? Más significativa la etapa universitaria. Ya. Entonces, cada uno ya se sitúa en su historia y por supuesto que en esa historia vamos a encontrar amores, amistades, un montón de elementos que nos hacen recordarlas de mejor forma. Pero ahora yo les voy a pedir que, avanzando un poquitito en esos recuerdos y con la experiencia que dan los años, con la formación profesional que cada uno de nosotros tenemos, pensemos en esa misma etapa, pero ahora visualicemos la institución en la cual estudiemos, ya sea universidad, liceo, y pensemos si esa institución hoy día la podemos mirar como una institución de calidad o no. Solo pensemos sí o no. Y Berito, por ejemplo, ¿usted en qué institución pensó respecto a su vida? ¿Berito? Perdón, en la Universidad de Talca. Ya, ok. Para usted, esa institución, mirándola hoy como profesora, ¿cierto? ¿Es una institución de calidad? ¿Sí? Ya. Por lo menos en mi área fue, y he visto otros alumnos que he trabajado con ellos, ¿cierto? Que sigue siendo. Ya. Ok, gracias. Marcia, ¿usted en cuál institución pensó? Universidad de Talca. También, ya. ¿Y para usted cumple con el requisito de calidad? Sí. Ya, gracias. Cuando nosotros pensamos y respondimos sí o no, en forma interna, más lo que nos manifestó Marcia Berito, todos pensamos en algunos elementos para decir si era de calidad o no. Entonces ahora yo les pregunto, ¿en qué pensamos cuando hablamos o cuando definimos si esa universidad o ese liceo era de calidad? Caro, ¿tú en qué institución pensaste? En la U de Conce, ¿Ya? ¿Y tu respuesta fue sí o fue no? no totalmente sí. Yo tengo muchas críticas con respecto a, bueno, y todos teníamos con los profesores que quedaron después de la dictadura en la U de Conce, y especialmente en historia. Estábamos en toma casi siempre para tratar de echarlos, pero algunos eran muy buenos. Ya. Entonces tu crítica, ¿y por qué no era de calidad tu universidad o por qué tú la cuestionabas? No, o sea, mi carrera en realidad, ¿Ah? ¿Y por qué mi la carrera en cuestionabas? realidad. ¿Por qué la cuestionabas? Por eso, porque los docentes no nos entregaban todo lo que nosotros queríamos que nos entregaran y siempre luchamos por las cátedras paralelas. Ya, ok.
¿A alguien más le pasa que tal vez pensó en su institución y dijo, no, no era de calidad? Me imagino que no. Señora A mí- Jacqueline, usted... a mí- ¿sí? Sí, a mí me pasó con las dos instituciones. Pensé en mi liceo, ¿Ya? que estudié, el Liceo Niñas, que no era de calidad, ¿Ya? y la Universidad Católica en la que estudié tampoco era de calidad. Ya. ¿Y en qué piensa usted cuando dice que no era de calidad? Pienso en un montón de áreas. Por ejemplo, en el Liceo de Niñas, lo primero que se me vino fue el tema del trato, de lo emocional, de la contención emocional. Allí teníamos una separación marcada entre lo que era el estudiante y lo que eran los profesores, en donde los profesores eran dioses y jueces, y nosotros los estudiantes éramos corderos sin posibilidad de ser protagonistas de nuestros propios saberes. Y fue como lo primero que se me vino a la mente respecto del Liceo de Niñas. Sin ahondar en temas más profundos como el tema de la participación, la formación en argumentos, la calidad en el tipo de enseñanza que recibíamos era monoestratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran los expositores, conocedores de todo, y nosotros éramos meros receptores. Y después teníamos que hacer una transmisión memorística de lo que se nos enseñaba. Esa es la parte del liceo. Y de la parte de la universidad, viviendo una época de plena dictadura, lo ideológico para mí no era relevante en términos formativos, porque en realidad con la literatura uno puede ahondar en los mundos internos uno mismo, creando sus propias figuras. Y en ese sentido a mí me faltó lo que hoy día yo veo, por ejemplo, aprendizajes más con competencias de otra índole. Nosotros creo que nunca llegamos a los procesos de nivel superior del pensamiento respecto de la formación que recibimos. Creo que no alcanzamos líneas de desarrollo, sino que más fuimos autodidactas en épocas posteriores para poder alcanzar algunas competencias. Y también en la parte formativa dura puedan haber sido muy buenos en la transmisión de contenido, pero desarrollar otras áreas que hoy día yo veo que la universidad ha subsanado en la formación de la pedagogía. Por ejemplo, los acercamientos tempranos a los establecimientos educacionales, cosas que nosotros no tuvimos la oportunidad de tener. Nosotros tuvimos nuestros 8 semestres, o sea, 8 semestres formativos, y después al 9º semestre íbamos al colegio por primera vez, y ahí veíamos si efectivamente... La teoría. Claro, si la teoría estaba concordante con la práctica y cómo lo hacíamos. Entonces, allí hay una brecha gigante respecto del área formativa que nosotros recibimos y que tuvo debilidades en algunas áreas. Entonces, a partir de eso, yo iría en una mirada más objetiva, más lejana, puedo decir que mi formación no fue de calidad porque tendría que haber tenido mayores estándares que se acercaran al concepto de calidad. Gracias, señora Jacqueline. Bueno, en base a la respuesta que escuchamos o a la que cada uno pensó, siempre estamos situando la calidad sobre algunos elementos que para nosotros son relevantes, que son importantes. Y la calidad, de manera bien simple, sin tanto rebuscar, ¿cierto?, se define como una propiedad de cualquier cosa y que permite que sea valorada.
y finalmente esa valoración tal vez siempre va a ser respecto a cualquiera de la misma especie. En este caso, tal vez si comparamos instituciones, pudiera surgir también indirectamente una comparación respecto a lo que una institución da versus la que la otra nos puede otorgar. También se dice, cierto, que finalmente la calidad no es más ni menos que el cumplimiento de requisitos. La señora Jacqueline, cierto, nos plasmaba finalmente cuáles eran a lo mejor los requisitos o lo que ella vislumbraba como calidad y que no estaba en la institución, al igual como lo hacía Carola. Y finalmente esos requisitos que nosotros vamos a esperar para poder valorar una institución son de carácter interno, tiene que ver sobre nuestras propias creencias y concepciones. Ahora, respecto a la calidad, ¿cierto? En educación, uno pudiera verlo desde distintas aristas. Y por eso puede ser tan variable cuando hablamos de calidad, ¿en qué nos fijamos? La podemos mirar desde el punto de vista en función de los resultados que puede entregar una institución, sean resultados de carácter tal vez cognitivos, una institución, ¿cierto?, con otro sello, tal vez resultados deportivos. Puede ser mirado desde el prestigio que tiene una institución, ser mirada la calidad también por los recursos en términos de infraestructura y también en el sentido del recurso humano que tiene esa institución. Puede ser porque tiene un valor añadido. La señora Jacqueline hablaba, cierto, de tal vez este elemento más de carácter emocional, de esta cercanía, que tal vez no siendo una obligación normativa del establecimiento donde ella estudió, pudiera haber sido un valor añadido para la institución. Y para otros la calidad es mirada como el perfeccionamiento, como desde la arista de cuán preparados están los profesionales de la institución a la cual yo me estoy refiriendo. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de la calidad de una institución educativa, siempre va a suponer definir la educación a la cual aspiramos, para quién y para qué la deseamos. Y tal vez cuando la deseamos, cuando ustedes responden en forma interna, en forma personal, siempre va a ser mucho más fácil que cuando hay que construir o hablar en forma conjunta de calidad. Cuando alguien busca una institución para su hijo, también tal vez va a ser más fácil, porque requiere tal vez colocarse de acuerdo más bien con su pareja, con su esposo, su esposa, y poder construir y decir, esto es lo que quiero para mi hijo. Pero cuando somos nosotros los encargados de construir esta calidad es mucho más complejo, porque la invitación es no solo quedarnos en nuestras propias ideas o nuestros propios referentes de calidad, sino que avanzar también a lo que se espera como característica de esa propia institución. Dentro de lo que ustedes denominaron también aparece, ¿cierto?, una cercanía a indicadores. La calidad siempre va a ir asociada a indicadores, es decir, a datos que permitan medir objetivamente los procesos de resultado. ¿Había aquí quien me puede ayudar? ¿Quién de ustedes, aparte de Berito y de señora Marcia, dijeron que su institución sí era de calidad? Laurita, ¿para usted sí era de calidad? Yo siento que sí, pero como que mis parámetros tenían que ver como en otros aspectos. Yo no me preocupé. Yo entré a los 17 años, por lo tanto, absolutamente nada que ver con relación al pensamiento de ahora. Entonces, para mí era de calidad porque a los estudiantes se les daban muchas oportunidades para hacer otras cosas dentro de la misma institución. Entonces, hay que ponerse en el contexto. Yo venía del mar, entonces eso para mí era importante porque te permitía conocer otros mundos. Entonces, en ese aspecto para mí fue buenísimo, porque a través de esas otras actividades extracurriculares, créditos deportivos, culturales que se llamaban en ese tiempo, pude desarrollar otras facetas de mí que me contribuyeron, creo yo, a la formación profesional que tengo ahora. Entonces, como que complementaron
muchas áreas. Ya, no Para solo mí, fue lo cognitivo, para usted ese es no, un claro, valor. claro. Yo no, digamos, lo mido y el recuerdo que tengo es como muy diferente. Y también concuerdo con lo otro que hablaba la directora, de que nos pasó exactamente lo mismo, porque el sistema era el mismo en distintas instituciones, que la primera vez que te enfrentas con un curso fue al final, y ahí varios compañeros míos que ya estaban listos con todo terminado se dieron cuenta que no servían para profesor y desertaron de la carrera en el último año. Y se fueron a hacer otras cosas aprovechando el inglés que ya habían adquirido. Claro, como un recurso. Justamente, como un recurso. Así Gracias, que Laurita. yo lo vi desde ese punto, como otros aspectos que para mí eran de calidad. Gracias. Entonces, usted, cierto, tal vez su mirada desde la calidad, si uno pudiera mirar atrás, es desde el valor añadido que tenía su institución. Y en ese sentido, si uno pensara en indicadores, a lo mejor, como usted lo señaló, cuando usted piensa en calidad, piensa en toda esa oferta extra programática que el liceo le ofreció para que usted pudiera formarse de manera integral. Y por lo tanto, Sí, pero ahí yo ya no hablé del podríamos, liceo, yo hablaba de la universidad. perdón, de la universidad. Perdón, ahí ya podríamos entonces considerar, ¿cierto? Tal vez eso pudiera haber sido un indicador importante. Siempre los indicadores en sí, y más un indicador de calidad, tiene que ver con instrumentos de medición, con algo que sea tangible, que pudiéramos cuantificar. Y a lo mejor siempre en educación nos pasa que desde la formación que ustedes mismos hablan, tenemos esa falencia, porque más bien se nos enseña los elementos filosóficos y se enfatiza mucho con eso, pero todos aquellos elementos de cuantificación, salvo que sea tal vez una pedagogía como matemáticas, eh, asociada, porque su esencia, ¿cierto? Como disciplina, tal vez el tema de estar midiendo, de hecho, nos produce hasta cierta reticencia, nos aleja un poquitito. Pero dentro del concepto de calidad está implícito también indicadores, elementos que nosotros pudiéramos ver tangibles para ver si una institución es o no de calidad. Entonces, ahora les voy a pedir que, dejando un poquitito de lado nuestra historia, porque no la podemos eliminar, somos lo que somos gracias a nuestra historia, eh, pensemos en la misma calidad, pero ahora de nuestro liceo. Y que me pudieran ayudar tal vez con una palabra que para ustedes pudiera reflejar lo que debería ser la calidad en el Liceo Bicentenario Instituto Comercial. Señora Jacqueline, ¿usted puede partir? Justo estaba diciendo, ojalá que a mí no me pregunten primero. Bien, con la mente, con la mente. Una, solo una. Bueno, se me vino inmediatamente a la cabeza cuando tú estabas preguntando altas expectativas. Ya, altas expectativas. Gracias. Edgardo. Yo creo que la palabra clave es procesos. Ya, procesos. Ok. Todo porque está a cargo de la gestión de procesos. Hay que darle relevancia. Carola. Monitoreo. Ya. Benito. Perdón, pensaba que estaba abierto. Convivencia. Convivencia. Ya. Marcia. Competencia, desarrollo de competencia. Ya, desarrollo de competencia. Eduardo. Un concepto que está de moda que se usa es identidad, sello. Identidad. Ya. Y Laurita parece que me falta, ¿cierto? Sí, para mí es reflexión permanente. Ya. Entonces, de alguna forma, aunque tratemos de dejar nuestro pasado, siempre va a estar de alguna forma latente. Y fíjese que todos dijeron palabras distintas respecto a calidad, pero todas claramente se pueden ensamblar o pueden reflejar los elementos necesarios para abordar la calidad en el liceo.
pero vamos a ver finalmente qué es nuestro liceo, porque hay elementos de calidad que no pasan por lo que solamente nosotros como equipo pudiéramos visualizar. Hay elementos de calidad que están dados por la esencia del liceo. Y la primera característica de nuestro liceo, ¿cierto?, es que es un liceo técnico profesional. Entonces, el primer indicador potente y reconocido a nivel ministerial de calidad en educación media técnico profesional es la titulación. Si uno busca qué elemento distingue un liceo cierto científico humanista de un TP, cuando busca los indicadores, siempre va a aparecer la titulación como un indicador potente de calidad. Pudiéramos tener nuestras discrepancias tal vez, pero hoy para el ministerio es un indicador importante, por lo tanto, independiente de cuánto ruido nos puede hacer, es un indicador que debemos considerar porque es un elemento importante. Y ante cualquier hecho objetivo que nos tengan que medir, vamos a llegar a la titulación. Es un dato duro, medible. Por eso es medible, tal cual. Como usted bien lo dice, medible. Dentro de ese proceso, para llegar a ese indicador y un indicador efectivo, probablemente vamos a encontrarnos con palabras a través de las cuales ustedes mismos fueron nombrando. Por ejemplo, ¿cierto?, el monitoreo, los procesos, asociados como elementos para lograr este indicador. Ahora, vuelvo a preguntar entonces, ¿qué otros indicadores de calidad creen ustedes que podríamos relevar o que pudieran ser tan importantes como la titulación en un liceo técnico profesional? ¿Quién quiera lanzar alguna idea? Pero el ministerio también considera el ingreso a la universidad dentro de esos objetivos que recoge y se lo aplica tanto al Liceo TP como al Liceo Científico Humanista. Ya, usted dijo un segundo, entonces puede ser en términos de la trayectoria, ¿cierto?, educativa, que sería la continuidad en estudios superiores. Sí. Muy bien. A lo mejor otro puede ser la promoción. Ya. Los números de estudiantes que se promueven. Claro. Ya. Medible. Bien, promoción. ¿Alguien más pudiera decir en el contexto TP tal vez otro indicador que pudiéramos darle relevancia? Porque por sí sola la titulación, de hecho, ya es un proceso bastante complejo. Gaby. ¿Sí? Es que ahí hay que distinguir que hay dos tipos de indicadores. Hay un indicador de proceso y hay un indicador de resultado. Sí. En este caso, la titulación es de resultado. Sí. La promoción es de resultado. Entonces, también a lo mejor tendríamos que ver la diferencia de qué tipo de indicador es el que vamos a indicar en esta área, o van a ser todos de resultado, porque también tenemos que ser capaces de mirar cómo llegamos a ese resultado. Sí, estamos en lo macro primero, partiendo con una idea respecto a indicadores simplemente. Pudieran ser, como usted bien hace la distinción, en términos del proceso o en términos del resultado. Sí, claramente titulación y todos los que hemos nombrado hasta el momento son indicadores de resultado. Entonces, pero tal vez algún indicador de proceso podría ser validar de alguna forma la competencia de los estudiantes en relación al perfil de egreso. Ya. Eso siempre nos ha costado identificar. Sabemos que se titulan, que es un indicador final, pero ¿cómo nosotros establecemos con cuánto aprendizaje se están titulando nuestros estudiantes, con cuánta competencia de lo declarado voluntariamente por nosotros, que es el perfil de egreso? Ese indicador sería valioso para evidenciarlo a la comunidad de que sí, efectivamente, no tan solo se titula de nuestra especialidad, sino que sale competente efectivamente en estas áreas relacionadas con el perfil. Bien, y ese indicador que usted señala que es de proceso va asociado directamente al aprendizaje. Sí. Bien.
Así O es. sea, partiendo por un indicador netamente cualitativo, con un número, con una estadística, podemos llegar a, si hiciéramos el recorrido, pudiéramos llegar, en definitiva, a procesos de aprendizaje finalmente. Gaby, ¿Sí? y ahí podríamos, respecto a lo que dice Edgardo, podríamos ver las brechas, que eso es lo que hemos estado trabajando nosotras, la brecha que existe entre la formación que nosotros estamos dando, el perfil profesional al cual apuntamos y a su vez la brecha que existe entre nuestro perfil y las propias exigencias del sector productivo, que también allí se nos generan otras brechas respecto de las competencias de empleabilidad, por ejemplo, con las que debemos egresar a nuestros estudiantes, pero que sin embargo igual recibimos el reporte del sector productivo de ciertas inconformidades, por decirlo en términos de gestión de calidad. Y asimismo, por ejemplo, un indicador respecto de la misma titulación podrían ser nuestros propios planes de práctica. Como plan de práctica, cuánta coherencia existe en nuestros planes de práctica respecto del perfil de egreso y respecto de esa triangulación con el sector productivo. Sí. No sé si enredé mucho, pero... No, es que son estas aristas para poder mirarlo y finalmente de un solo indicador hablamos de todo un proceso. Claro, y por eso yo había hecho la distinción entre el indicador de proceso, que es diferente al de resultado, y que nosotros debiéramos ser capaces de ver más que el resultado final, ¿Cómo llegamos a? ir afinando cuál es nuestro proceso. Y en esa área... Yo creo que otro indicador de calidad ahí sería la formación en alternancia, que ahí tenemos la vinculación con la empresa y también la propia vinculación que podemos tener con universidades y con la empresa, en el sentido de que cómo los alumnos hacen su práctica y también van quedando insertados en el mundo del trabajo. Sí, y que ese es un elemento finalmente no solo de la titulación, sino que de la ocupación que tienen en un año, en 2 años. Y volvemos al aprendizaje que hablaba Edgardo, en la medida en que un estudiante, cierto, efectivamente no solo recibe su título, sino que sus aprendizajes se acercan al perfil de egreso efectivamente, a todas esas competencias, es de suponer que va a tener una mejor empleabilidad también, porque va a cumplir con el estándar que va a requerir el mundo laboral, el mercado laboral, ¿ya? Por lo tanto, solo a partir de ese indicador de titulación, más las ideas que ustedes están dando, probablemente si volviéramos a mirar la calidad para el liceo, ahora vendrían más palabras a nuestra cabeza o estaríamos más atentos a más procesos o más indicadores, ¿ya? Pero nuestro liceo tiene, además de la característica de ser un liceo técnico profesional, es un liceo bicentenario. Por lo tanto, cuando se definen los liceos bicentenarios, hablamos de ciertos pilares que ya están establecidos y que son iguales para todos los liceos. Las altas expectativas de las que nos hablaba la señora Jacqueline, el foco en la sala de clases, la nivelación de aprendizaje y reenseñanza, ahí era libertad y autonomía, y liderazgo directivo. A partir de esos pilares, ¿cierto?, establecen los liceos bicentenarios que nosotros podríamos construir una institución de calidad. ¿Qué indicadores pudiéramos pensar tal vez cuando hablamos de calidad para un liceo bicentenario? ¿Cuáles les parecerían a ustedes tal vez pertinentes o que les parece que son súper conocidos cuando uno dice, este liceo bicentenario, uno de inmediato dice, esto debería tener, este resultado debería dar? Lograr objetivos, la mayor, alcanzar todos los objetivos que se plantean en cada asignatura. Ya, estamos hablando de los objetivos de aprendizaje entonces. Sí.
ya, el logro de los objetivos de aprendizaje. Yo creo que ese sentido de las altas expectativas de que todos los alumnos pueden aprender. Todos. Ya, ya. Entonces logramos, ¿cierto?, estos aprendizajes, esta profesión curricular, no solo en algunos, sino que en todos. Esa es la idea de un bicentenario. Ya, entonces ese sería un indicador, finalmente. ¿Alguien más, tal vez, cuando hablamos de bicentenario, tiene alguna otra idea, alguna otra noción? Tal vez con las que ustedes dijeron y ya son como lo suficiente, por lo cual uno finalmente ha venido escuchando desde la primera generación de bicentenario, siempre asociado como a estos resultados educativos en el área de carácter cognitivo, por ejemplo, CIMSE, buenos resultados CIMSE, ¿cierto? De hecho, si recordamos cuando el liceo postuló a bicentenario, junto con muchos indicadores, también estaban, ¿cierto?, los resultados en aquel momento de la PSU y los resultados CIMSE, como para la postulación. Veamos ahora, después de nuestras ideas, finalmente, cómo es la calidad para un liceo que es de enseñanza media técnico-profesional, pero que a la vez es un liceo bicentenario. Y estas no son mis ideas, sino que es más bien lo que, ¿cierto?, la red Bicentenario propone. Y respecto a esto, vamos a ir haciendo una mirada, porque como yo les dije, la idea es que una vez que terminemos la tercera sesión, no nos quedemos solo con ideas, sino que después de este recorrido podamos ir coincidiendo en ciertos elementos de calidad que el liceo tiene que, si ya están levantados, tal vez afinar mucho más en términos del seguimiento y el proceso, o tal vez levantar algunos procesos para otros elementos de calidad que para nosotros no están siendo tan visibles. Entonces, los liceos bicentenarios para la modalidad TP hablan de estándar, que obviamente también está asociado a un indicador, porque es el logro de. Y primero habla de encuesta de satisfacción de la comunidad educativa. Entonces, tal vez si vamos mirando nuestra propia institución, nosotros trabajamos con encuestas de satisfacción en cualquier área. Bueno, nosotros hicimos el año pasado una encuesta de satisfacción de la unidad. Ya. No sé si se acuerdan los colegas. Sí, totalmente. Sí. ¿Y salimos bien? Ya. Pero no es una términos de práctica, sí. profesional. No. Pero no es una práctica, es una situación excepcional. Son acciones, pero no prácticas. Ya. Entonces, tenemos una acción que al menos se levantó en algún momento, pero que no se ha dado por más de una vez, ¿cierto? Entiendo. Pero por lo menos ya hay una experiencia respecto a ese estándar. ¿Puede mejorarse? Sí. ¿Se puede institucionalizar? También. ¿Es un elemento importante que considera el Bicentenario para hablar de calidad como estándar? Sí. Relación formal con instituciones de educación superior. Sí, es una práctica. ¿Ya? ¿Cómo podrías tú ver, Caro, que está la formalidad efectivamente? Porque ya, por ejemplo, con el CFT estatal, ya tenemos protocolos, ya está instalada. Ya. Y No es la única que tenemos tampoco, y de hecho, cuando tuvimos que juntar todos esos antecedentes, nos dimos cuenta que sí teníamos esa vinculación, que obviamente también siempre se puede mejorar. sí. Y de hecho ese era uno como de los puntajes más altos. También. Ya. Otro estándar importante para un liceo bicentenario TP es la implementación, ¿cierto?, de aprendizaje basado en proyectos. Ese está en proceso de instalación. Ok. Y cierto, y de hecho, como parte de nuestro propio ADECO, está una actividad de ABP hacia los docentes
Y usted, entiendo que anteriormente también había otra actividad que se había desarrollado, alguna acción. Articulación, formación general y formación diferenciada. Afortunadamente, cuando hicimos el proyecto, eso se estaba implementando. También estaba en etapa de instalación, se hizo el año pasado y este año por la distancia no se pudo aplicar, pero siempre es un indicador que hemos tratado de tener presente. Ya. De hecho, ayer tú estuviste en la reunión de ayer, ¿no es cierto? Sí. En la del Centenario. Me pareció muy buena una de las presentaciones y el formato que presentó el jefe de UTP. Así que tengo la presentación, el PPT grabado para ver si alguna vez lo podemos analizar. Sí, hay, bueno, para compartirles, hay una institución, el Liceo San José de Curicó. Ellos también, dentro de sus estándares, su trabajo, porque ellos también abordaron los estándares, también hablaba de cómo ellos han generado ya una práctica que ha sido exitosa en términos de articulación, de formación general con formación diferenciada, bastante potente y muy buena. Y bien acotada, como tú dices, Caro. Ahí sería tal vez otro punto entonces necesario abordar. Certificaciones. ¿Qué tenemos respecto a la certificación? Pañales. Ya. Formación en alternancia tal vez es uno de los estándares que para nosotros es más conocido y tal vez con mejores resultados. Participación en redes. Eso está instalado, igual que la formación en alternancia. Relación formal con empresas. También, a través de los profesores supervisores de práctica y de los profesores tutores. Ya. Y también de los convenios formales que se tienen firmados. Pero igual falta ese consejo empresarial, ¿cómo se llama? Asesor empresarial. Ese. Se llama CAE. CAE. Igual que el CAE. Que el crédito. Ya. Tal vez hay falta un elemento importante, como yo tenía la Carola, que es el CAE, como la instancia más formal. Aunque por cierto no define la efectividad. No solo la existencia del CAE define la efectividad de ese indicador finalmente. Claro, porque en la misma comuna hay liceos que tienen un CAE, se supone funcionando, y no hay un indicador ni de efectividad ni de funcionalidad en ellos. Exacto. En el papel. ¿Quién dijo exacto? Yo. Sí, y esa tarea es una tarea pendiente que igual la habíamos designado nosotros en marzo y que está a cargo de Ricardo Correa. Así que también va a haber que pedirle, no sé en qué momento, que se reactive, porque es un área que a lo mejor con eso tendríamos como un proceso completo, a lo menos en el papel, como dice Eduardo. Uh-huh. Y probablemente pudiéramos levantar más indicadores de ese propio elemento de calidad, que ya existen, a lo mejor ahí pueden haber más, de hecho. Y yo creo que es un apoyo súper importante que podemos tener de ellos. Y a lo mejor hay ciertas cosas que ni nos imaginamos, que tienen ribetes insospechados. Pero para incentivar al empresario hay que ofrecerle algo. Pero la mano de obra barata siempre ha estado con las prácticas y el dualpo. Ventaja? ¿Cuál es el beneficio recíproco, digamos? Claro, ahí hay que ver finalmente qué elemento, si es bidireccional. Además de que hay muchas empresas que están teniendo esa responsabilidad social. Justamente, porque tal vez de lo que los liceos tienen es apelando más bien a ese factor de exalumnos. Y por lo tanto hay otro tipo de compromisos para lograr ciertas cosas, ¿ya? Aunque no necesariamente se haya transformado en indicadores de calidad.
La gestión de prácticas profesionales. Marcia. Eso está instalado también ya. Es una... se realiza, efectivamente. Ok. Tal vez ahí si uno pudiera mirar entre la gestión de práctica y la titulación y más los elementos que consideraba Edgardo, uno pudiera ver tal vez o otros elementos para ir visualizando en términos de las prácticas profesionales, siempre asociado al currículum. Tal vez hay, pero ya desafíos mayores. Y el fortalecimiento de competencias docentes, como otro indicador importante para el IETP. Ahora, yo puse abajito, ¿cierto?, destacados dos elementos que ustedes de alguna forma nombraron. Pero tu micrófono. Que sería, no podemos olvidarnos que al ser un liceo bicentenario, ¿cierto?, necesariamente volvemos a resultados CIMSE exitosos, y en este caso a la PTU, como bien señalaba Eduardo, respecto a la continuidad de estudios en la educación superior, porque también es otro elemento que considero importante. En base a eso, tal vez a todos estos elementos, uno ya pudiera ir complementando una idea de calidad para nuestro liceo y tal vez pudiera ir visualizando ya algunos elementos importantes a decir respecto a esto. Hay que hacer un énfasis y hay que dedicarle más tiempo, hay que proponer levantar un proceso, hacer un seguimiento y por lo tanto eso va a conllevar algunas actividades específicas para el año 2021. En base a eso solamente entonces, ¿qué elementos tal vez ahora nuevamente pudiéramos mirar si hablamos de calidad para nuestro liceo? Después ya no solo de abordar nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, sino al relacionarla con lo que se espera de la institución por el solo hecho de ser un liceo bicentenario y de ser un liceo técnico profesional. A mí me suena algo que tiene que ver con la relación que tenga con la comunidad en sí, que sea un ente que modifique de acuerdo a nuestra visión. Que haga ruido a nivel de la comunidad. Nosotros somos un liceo que por su situación física o espacial estamos en un centro neurálgico de la ciudad, hablo como el edificio y de alguna manera podríamos generar algo un poquitito más estable, tal vez, entendiendo que se hacen muchas cosas en tiempos normales, que el colegio lo ocupamos para ferias y cosas así, pero que de alguna manera esa exposición contribuya más hacia la comunidad. O sea, que contribuyamos más a la comunidad, que seamos un ente más social también, no tan solo por el hecho de tener nuestros estudiantes con situaciones sociales dificultosas, sino que de alguna manera dejemos como en el inconsciente colectivo, el comercial todos los años hace esta feria, es súper buena, no sé si me capta, no sé cómo decirlo en palabras, pero que se sepa que, es la feria que tiene el comercial todos los años, una cosa así, y eso contribuye de alguna manera a algo. Sé que se hacen cositas y hemos asistido a muchas, pero como que sea de nuestro colegio, que sea como algo de todos, y donde también sea generación de aprendizaje. Se han hecho varios intentos, pero que no han quedado permanentes en el tiempo. Usted, Laurita, habla muy bien de un elemento que yo ni siquiera he tocado todavía, porque está para otra sesión, pero que muy bien lo dice usted, y usted habla de un elemento distintivo. Sí. ¿Cierto? Sí. Y eso distintivo, y en base muy bien a como usted lo dice, tal vez lo encontramos en nuestro proyecto educativo. Cuando usted habla de este elemento social, el proyecto educativo del liceo habla de nuestra responsabilidad social. Sí. ¿Vinculación con la comunidad sería eso? Sí, pero es que más que vinculación, como algunos hitos que se queden permanentes en donde nuestro nombre sea.
todo el mundo sepa que ahí estamos, para eso. Un sello. Sí. Y eso, bueno, se articula con aprendizaje en la medida si fuera responsabilidad social, por ejemplo, y todas las especialidades tuvieran que todos los años generar un proyecto de responsabilidad social, sería tal vez un elemento que va a llevar a ver a concretar parte del proyecto educativo y sería también un elemento en el que le pudiera adicionar como cierto distintivo al liceo, por ejemplo, en base a lo que Laurita comentaba. ¿Qué otro elemento más pudiera ser para hablar de calidad en nuestro liceo, que en su esencia es TP y es bicentenario? Yo puedo agregar algo, María Gabriela, por ejemplo, sí, es como un poco soñar en el ámbito de la calidad. A mí me gustaría el uso de la tecnología, que fuera el colegio mucho más tecnológico que lo que es, que tuviera muchas más posibilidades de usar todos estos recursos tecnológicos, de tener más software, de tener laboratorio, de tener internet óptima, de tener, no sé, capacitación a los docentes en este ámbito. Sí, ese también es otro elemento que usted bien señala del PI, del liceo, como sello, pero que muy bien usted dice, hay que afianzar, porque si a lo mejor la infraestructura va a costar mucho, los recursos que los tengamos, hay que buscar otros mecanismos. Por ejemplo, lo que se ha generado este año, que bajo ningún punto de vista lo hubiéramos esperado, se ha logrado con esfuerzos asociados a la tecnología, por ejemplo. Pudiéramos hacer más, pero ya hay un avance. ¿Algún otro elemento tal vez? Yo estoy de acuerdo con la señora Marcia en el uso de la tecnología, que es necesario como liceo bicentenario. Pero también es cierto, tiene que ir paralelo, sí o sí, a la capacitación de los funcionarios, asistentes, profesores, etcétera. Porque hemos tenido experiencia tecnológica, se invirtió mucho dinero alguna vez en colocar las pizarras digitales y la utilización no fue muy buena. Y eso fue básicamente porque los docentes no querían o no se capacitaron en ese tipo de herramienta tecnológica. Pero sí es necesario implementar tecnología para facilitar los procesos y también el proceso de enseñanza conductual. Okay. Entonces, por lo menos ahí ya vamos teniendo algunas ideas, siempre pensando... ¿Sí, Caro? Yo quería aportar que yo creo que a nosotros nos falta como afianzar y fortalecer desde la formación general el aprendizaje por competencia. Y de ahí los alumnos puedan elegir y estar seguros de cuál va a ser su proyección más adelante. Y también ya una vez que hayan elegido, cuando estén en las especialidades, que ellos puedan realmente tener las herramientas para fortalecer esa competencia. Porque algunas veces lo tenemos muy mirado solamente desde la parte teórica. Pero, por ejemplo, todo eso que aprenden en las especialidades, poder llevarlo a la comunidad, que es, por ejemplo, lo que presentaron y hace el Diego Portales. Ellos hacen sus proyectos y lo llevan a la comunidad y los alumnos pueden en la práctica desarrollarse. Yo creo que eso nos falta a nosotros. Claro, podemos contextualizarlo. Si bien lo hacen con el dual, pero a lo mejor no todos también, porque no todos van a desarrollar este plan de rotación. Sabemos que muchas de esas competencias quedan en el aire. Y no sería, perdón, no sería, como decía Laurita y señora Gabriela. Mercedes, no lo había escuchado, ya. Aquí estoy. Y si me voy de repente, me tengo que hacer cosas acaso para que me vean. Yeah. Con la implementación del ABP, que ahí también pudiese ser que todos digamos, el plan diferenciado generara algún proyecto que tenga que ver, como decía Laura, con acciones hacia la comunidad mediante esta implementación del ABP en las planificaciones.
Sí, una súper buena estrategia, así debería ser. ¿Ya? Ahí van dos cosas de una vez, por ejemplo, o podrían ser hasta tres. Como bien señala Mercedes, nuestro cierto compromiso social a través de la elaboración de un proyecto y que Claro. puede llevar a través, ¿cierto? Si ya lo transformamos en práctico, porque lo práctico pudiera ser en algunos niveles, ya Ajá, estamos hablando de desarrollo de competencias, que el, ¿cierto? sí, No solo el ser, sino que el hacer. eso. Bien. Bueno, Y sí, allí yo puedo ver otro matiz que a ver. tampoco nosotros lo abordamos y que creo que también podría ir por el ABP, y que ¿Ya? es la estructura del diseño metodológico que tenemos nosotros desde séptimo, por decirlo de alguna manera, a cuarto medio, en donde existe efectivamente una brecha entre lo que es la formación general y lo que es la formación diferenciada, y que no hay una línea institucional eh, que, que permita al estudiante hacer un traspaso desde el HC al TP eh, menos, menos notoria para ellos. Esto es igual que cuando los niños están en preescolar y se escolarizan. Allí hay Casi un una trauma. brecha de una profundidad tan grande que los chicos quedan como desarticulados y les cuesta mucho esa adaptación. O asimismo del primer ciclo al segundo ciclo. Entonces aquí nos pasa exactamente lo mismo, y que es un tema que no está en el tapete, que no es un tema de conversación, porque eso significaría también estructuras de quiebre, en lo cual unos creen tener toda la verdad y la pedagogía, y a los otros se les mira como que no tienen aporte en esa línea. Entonces, como ese quiebre siempre está, y aunque tratemos de cubrirlo no sé, con pastito por encima, por abajo igual está la fractura, y que sale de vez en cuando, que cada cierto ciclo vuelve a salir y vuelve a salir. Y hoy día, por ejemplo, los estudiantes nos están mostrando dentro de su trabajo precisamente eso. Hay estudiantes o cursos completos que están solo respondiendo al TP y no están respondiendo al área de formación general en tercero y cuarto medio. Entonces, también hay lecturas que hacer que van más profundas de lo que podemos abordar en una reunión, pero que sí, a lo mejor tendríamos que empezar a ver por una parte, y empezar a ocuparnos en el sentido de buscar formas de armonizar estas áreas. Y a lo mejor el ABP nos podría permitir avanzar hacia estrategias metodológicas que fueran con mayor uniformidad desde séptimo a cuarto medio. Gracias, señoría Green. Ahí sin duda hay otro elemento importante, como usted señala, cuando uno ve un indicador claro de conectividad tal vez o de participación de los estudiantes en este proceso remoto, en tercero y cuarto medio. Que uno pareciera encontrar dos liceos y no solamente uno, sino que una realidad paralela. ¿Sí, Edgardo o Eduardo? No sé quién de los dos está. Edgardo. Edgardo. Yo quería mencionar algo también sobre el ABP. Yo creo que es una excelente herramienta para hacerlo en el dual también. Si bien es cierto, nosotros en el dual esperamos una evaluación que hace el empresario, tal vez nosotros que tenemos los profesores expertos acá, podríamos desarrollar algunos problemas, proyectos que pudiesen nuestros estudiantes desarrollar en la empresa para darle valor a la empresa, y también nos valorizamos obviamente nosotros como institución, como apoyo al desarrollo empresarial. Y que es un modelo español del dual, no es algo, digamos, que se me ocurrió a mí, pero nosotros estamos siempre modelados por
por Alemania en términos del dual, pero el modelo español supo establecer esa mixtura de que el estudiante o la institución también pueda ayudar a la empresa a través de proyectos. Y el profesor tutor, como experto también, tendría que ser capaz de monitorear relacionando los aprendizajes esperados del estudiante con el desarrollo y el éxito del proyecto, como una especie de monitor o coach, para llegar a entregar un resultado a la empresa, y ese sería el término de su proceso dual en el semestre, utilizando la ABP. Sí. O sea, finalmente en uno de los estándares o indicadores que nos promueve, ¿cierto? La verdad es que podemos abordar una serie de elementos o pudiera ser el eje articulador para muchas situaciones o procesos que hay que pensar para el año 2021. Por eso cuando partí yo les dije, la idea es que no nos quedemos en algo solamente de lo que hablamos, sino que al término de la tercera sesión tal vez ya podamos vislumbrar algunos elementos sobre los cuales nos vamos a enfocar, y a raíz de ese elemento que pudiera ser la implementación de ABP, se articulen una serie de otros elementos y den pie para la organización o para actividades que hay que plasmar el año 2021. Y que obedece, como les digo, mucho más de nuestras propias ideas personales sobre elementos específicos que está en el deber ser, en lo que debe ser, en este caso, un liceo técnico profesional que además es bicentenario. Y sobre eso, elementos como lo que señalaba Laurita, que ni siquiera hemos tocado ni vamos a tocar hoy, del proyecto educativo del liceo. Tan solo lo que en esencia cualquier liceo de Chile, bicentenario y técnico profesional, debería hacer para generar elementos de calidad en la institución. El título decía, hablaba del aprendizaje y acercarnos a la calidad. Y de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? No hemos tocado y hemos tenido atisbos del aprendizaje. Y es porque para entender cuál es el aprendizaje de calidad para nuestro liceo, había que volver, ¿cierto?, a recordar cuáles eran los elementos de calidad que configuran una institución como nosotras, bicentenaria y técnico profesional, y que sobrepasa lo que tal vez nosotros pudiéramos pensar, porque está en la esencia y esa esencia no la podemos eliminar. La articulación no tiene que ver con que queramos o no queramos hacerla, con que a los docentes les parezca o no. Efectivamente está como parte del estándar y tenemos que abordarla, al igual como la ABP. Mucho mejor, ¿cierto?, cuando le vamos encontrando sentido y podemos ver que se puede articular con otras actividades. Por lo tanto, esta calidad obviamente va a englobar una serie de procesos. Cuando queramos asociar, ¿cierto?, estos indicadores, inevitablemente va a llegar a trastocar el liderazgo y la conducción de la organización, cómo, ¿cierto?, se hace la gestión de los recursos, tanto aquellos recursos financieros como recursos humanos, a cómo se genera el trabajo de redes o vínculos como con el medio, como bien abordaba, ¿cierto?, Eduardo y Laurita, y obviamente cómo se desarrolla la gestión curricular y pedagógica. Por lo tanto, nada antojadizo, sino que más bien sobre elementos que ya están dados. Y para finalizar, solo les voy a dejar esta pregunta, pero que en realidad cada uno la piense, porque con esa respuesta vamos a partir la próxima semana. Respecto a calidad en el aprendizaje, pero la calidad en el aprendizaje para enfocada, ¿cierto?, siempre desde nuestra realidad, que es un liceo técnico profesional, un liceo bicentenario. Ya desde ese prisma, no solo desde lo que nosotros nos parece pertinente o desde nuestra propia historia y nuestras vivencias,
sino que sobre aquellos elementos que están ahí y que son los que vamos a tener que seleccionar para que podamos definir finalmente la propuesta del año 2021. No podemos hacer todo de una vez, está claro. Ustedes bien dijeron, ya hay unas que están bastante levantadas y a lo mejor ahí solo hay pequeños procesos a los cuales ajustar, pero finalmente esto va a ser la base sobre la cual los procesos que Edgardo va a liderar tengan que situarse, porque no van a ser antojadizos ni de Marcia, ni de Laura, ni mío, ni de la señora Jacqueline, van a ser sobre elementos que están definidos externamente, porque es lo que se espera de nuestra institución. Hay proyectos educativos, por supuesto, porque es lo que somos. Pero sobre eso hay otros elementos que ya están dados para que podamos entender y abordar la calidad. ¿Algún comentario? Felicitarte, Gaby, me encantó. Sí, yo agradecer, Bueno. agradecer, sí, fue bastante claro, bonito, me gustó porque también va a dar la posibilidad de poder remirarnos, repensar y sobre todo en estos escenarios tan dificultosos que se han dado, esta parada, esta como sentarse un poco a ir viendo cómo se han dado las cosas, lo encuentro muy interesante, gracias. Yo quiero, sí, también lo que alcancé a participar me ha gustado mucho y quiero recordar algunas, no sé si fue el año pasado o antes, porque el año pasado fue más complejo, se hizo a modo de, para un aniversario, creo, ya no recuerdo bien, un poco medio recreativo, una actividad que resultaron muy buenas, que fueron precisamente en acciones hacia la comunidad, que partieron desde las especialidades. Y por ahí salían los alumnos de contabilidad a realizar algunas acciones, no sé, recuerdo la feria, recuerdo algunos lugares específicos en donde iban ellos a colaborar con las personas utilizando sus conocimientos. Entonces, esa ayuda a la comunidad de la que se hablaba, que se puede a lo mejor regularizar y hacer más técnica y hacerla una práctica en las especialidades, porque en las especialidades nuestras están precisamente para poder ir en ayuda de muchas actividades y de muchas personas. Entonces, tal vez es bueno verlo dentro del ABP. Okay. Gracias, Mercedes. Gaby, también quería señalar de que todos esos indicadores que estuvimos conversando y que fue como la puesta en común, es justamente para la gestión de este aprendizaje. Ese es el foco finalmente, ¿no? El aprendizaje del estudiante y su desarrollo de la calidad de este. Sí, en esa línea va. En la medida que nosotros, estando ahora en noviembre, ¿cierto? Podamos como equipo definir ciertos elementos, claramente los vamos a poder transmitir y también traspasar cuál es el sentido, por qué o no, tal vez se pueda tomar una decisión y los profesores, ¿cierto?, puedan colaborar e ir decidiendo actividades, pero que finalmente el trasfondo es algo que sobrepasa en nuestra esencia y en nuestro deber ser y por lo tanto por eso es prioritario poder abordarlo. Entonces les dejo, ¿cierto?, esa pregunta, ¿cómo en el fondo sería la calidad del aprendizaje para nuestro liceo, abordando todas las otras aristas que ya vimos y que son parte de nuestra esencia? Y que, como ustedes bien ya señalaron, hay muchas que se pueden entrelazar. Tan solo hablando del ABP, podemos ir respondiendo a una serie de otros elementos. Por lo tanto, ese ya sería una estrategia para abordar un aprendizaje de calidad en nuestro liceo. Y que no salió porque a nosotros se nos ocurrió. Estaba dentro de un estándar para lo que es un liceo bicentenario TP. Quería agradecer a María Gabriela por esta presentación, porque nos invita a reflexionar y porque a partir de este trabajo que hoy día lo denominamos ADECO, nos está permitiendo reflexionar precisamente para hacer la proyección del año que viene. Entonces, esto es como una base de un lineamiento que va a ser participativo, en donde una vez que definamos ya lo que nosotros, cómo queremos avanzar hacia estándares de calidad, ya va a ser también un trabajo definitorio para nosotros. O sea, una vez que
que definamos cómo avanzamos, ya esté establecido, hemos acordado, va a ser la línea de trabajo que tenemos que continuar. Entonces, aquí no se trata como de ser tan creativo y de decir 1500 cosas, porque lo que digamos, y ahí es donde viene lo difícil, vamos a tener que ejecutarlo. Entonces, súper bien todos los aportes. Y, no hay que ponerse hornela. Claro, y mantengámonos así como aterrizados en lo que estamos diciendo, así como lo hemos hecho en este día, porque somos finalmente nosotros los que vamos a tener que ser ejecutores de este avance, y sabemos que las instituciones no pueden avanzar a pasos agigantados, sino que tienen que ser paso a paso. Así que agradezco a María Gabriela que nos haga este aterrizaje también respecto de nuestras líneas de trabajo en nuestra proyección bicentenaria. Sí, la idea es que, insisto, cuando terminemos sobre estos mismos estándares, nosotros podamos ver dónde estamos, y como el mundo no se creó en un día, ¿cierto? Mal podríamos cambiar nosotros todo de una vez, situarnos, ver dónde estamos y cuáles van a ser los énfasis. Y sobre esos énfasis, obviamente que para poder llevarlo a la práctica hay que organizar la institución, hay que ver procesos y hay que generar actividades mínimas con las cuales nos tenemos que comprometer, y que se pueden comprometer a través de distintos planes de trabajo en vez de generar algo adicional. Y finalmente es lo que va a marcar la organización. Y lo otro, siguiendo lo que decía la señora Jacqueline, que sean así cosas aterrizadas y concretas, también tenemos que pensar en el contexto que estamos, que el próximo año no, tampoco creemos que sea totalmente presencial, entonces igual hay que tener esa mirada, que a lo mejor va a ser en alternancia, casa y colegio. Sí, claro, eso es parte de la realidad, y que muy bien tú señalas que probablemente va a ocurrir. Por lo tanto, lo que podamos diseñar tiene que ser pensado en esa realidad que no es muy lejana, es lo que va a ser probablemente. Por lo tanto, siempre todo lo que podamos visualizar o pensar en que va a tener que, se puede ejecutar tanto de manera presencial como a distancia. Porque si no, ya ese solo elemento nos va a, de alguna forma, a incidir negativamente para el logro de cada una de las actividades que finalmente podamos pensar, porque no lo consideramos. Eso, como tú bien señalas, sí o sí tiene que estar. Eso sería. Ahora estoy tratando, antes de que ustedes se desconecten, de pasar la lista porque no la había pasado. Y ya algo está pasando porque parece que... Yo ya te la mandé. Te la mandé hace unos 5 minutos. Perdón. Ya, ok. Perfecto, entonces. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Gracias a ti, Gaby. A preparar Gracias. El lunes a las 9. El lunes a las 9, en el liceo. A las 9, la licenciatura virtual. Con licenciatura virtual. ¿En serio? No, pues no se hace ninguna nomás, que virtual no sirve, ya se demos cuenta que no sirve, olvidémonos de la licenciatura. Dijimos licenciatura. Adiós. No existe, no hay licenciatura, no hay licenciatura. Que estén bien. Chao, chao, directora. Chao. ¡No se vayan! ¡No se vayan, no me dejen sola en este colegio! Oye, ¿está bromeando con la licenciatura virtual?